llegamos a un punto interesante que se le conoce como la síntesis ideal, que es para todos los materiales, ¿sí? En general, para cualquier producto químico, y ustedes como ingenieros químicos tienen que saber qué es lo que se le conoce como una síntesis ideal. Tienen que ser reacciones simples, en un solo paso, no tiene que haber desechos, rendimientos de casi el 100%, casi no usar solventes, una operación segura, ambientalmente que sea amigable, pues, y materia prima disponible. Este decálogo, si lo vamos a decir, son 3, 6, 7, 8, octavo, no sé cómo se le llame, pues. Pero estas reglas, pues son muy difíciles de seguir, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la mayoría de las reacciones que hacen ahí en el laboratorio, pues por lo menos violan alguna o varias, ¿sí? Entonces, pero ese es un punto y es lo que, con lo que empecé, ¿no? Esa es la crisis. Yo tengo una crisis. Entonces, ese es mi ideal. A lo mejor nunca voy a llegar, a lo mejor sí, no sé, pero por lo menos tengo que enfocarme en llegar a ese punto y acercarme lo más que pueda, ¿sí? Entonces, las síntesis de nanomateriales pues están basadas en una síntesis ideal. Digo, basadas porque violamos varios preceptos. Ahora, en ese sentido pues tenemos dos rutas, físicas y químicas. Las físicas son sencillas pero generan mucha distribución de tamaño y las químicas son más fáciles de controlar las partículas pero generan muchos desechos y son muy costosas. Ahora, en ese sentido, hay varias formas de sintetizar magnetitas. La clásica, que es la que está ahí en el verde, que es la coprecipitación, es muy económica, ¿sí? Pero genera una gran distribución de partículas, una distribución muy ancha, ¿sí? Después tengo por ahí algunas otras y la segunda más utilizada es descomposición térmica, ¿sí? Puedo generar esferas o cubos de aproximadamente 50 nanómetros máximo, ¿verdad? Generalmente quedan muy chiquititas. Pueden ir desde 2 hasta 50, pero ya 50 es un poco difícil. Si profundizamos en descomposición térmica, hay varias rutas en las que yo puedo generar NF3 o 4. Esas son algunas de las rutas que ya están reportadas, ¿sí? Pero una de las más utilizadas es a partir de acetilacetonato de hierro. ¿Sí? En las otras yo tengo que tengo que producir el precursor, que en este caso es oleato de hierro, ¿verdad? Entonces les voy a presentar resultados de estas dos rutas, ¿sí? También tenemos con pentacarbonilo y con cuprato de hierro 3. Ahora, en los resultados que hemos obtenido, primero lo que tuvimos que hacer fue determinar si había un efecto, como son materiales nanométricos, si había un efecto en el tamaño de partícula con respecto a la agitación que se llevaba a cabo la reacción. Porque bien, fíjense bien, cuando por ejemplo ustedes sintetizan un material, vamos a imaginar una reacción muy simple. Vamos a imaginar cuando hacían en el laboratorio de orgánica nitrobenceno. Cuando ustedes sintetizaban nitrobenceno, típicamente ustedes agregaban sus materiales y lo ponían en un sistema reflujo, ¿sí? Y algunos le ponían mucha agitación, otros poca agitación, y a lo mejor sí había un efecto convectivo en el rendimiento de reacción. A lo mejor sí mejoraba, a lo mejor no había un efecto. Nunca lo estudiamos, ¿verdad? Pero lo que sí es que si ustedes extraían el material, al final todas eran moléculas de nitrobenceno. Sí, eran moléculas, no pasaba de ahí. El problema con esto es que tenemos nanopartículas y esas nanopartículas se están formando en el medio. Entonces, el hecho de que yo ponga mucha agitación o poca agitación va a promover o va a propiciar que crezca la partícula o que no crezca la partícula. Esa era la hipótesis. Y entonces lo que sucede es que efectivamente, cuando yo tengo una agitación casi mínima, ¿sí? Una agitación muy pequeña, el diámetro de las partículas es bajo, ¿sí? Bueno, relativamente bajo. Y conforme yo voy aumentando la velocidad de agitación, va aumentando el tamaño de partícula, pero llega un momento en que la difusión porque crece la partícula a partir de difusión, ¿verdad? Y el mezclado es un efecto. Entonces llega un momento en que el efecto convectivo vence a la difusión y entonces ya no promueve su crecimiento y empieza a disminuir, ¿sí? Entonces, efectivamente, si yo voy a sintetizar partículas, tengo que primero checar a qué velocidad de agitación voy a ponerlo, ¿sí? Voy a hacer eso. Y si lo estoy haciendo en laboratorio, tengo que mantener las mismas condiciones hidrodinámicas en el laboratorio cuando lo lleva a planta piloto y cuando lo lleve ya a la planta grande, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Efectos convectivos son fundamentales para el crecimiento de partícula. Ahora, por otro lado,
también lo que podemos observar es que iniciando ya, por ejemplo, aquí a 200 grados, que es cuando empieza a llevarse a cabo la reacción, empezamos a tener crecimiento ya de partículas. Si se fijan, ven cómo se ven las partículas y conforme va aumentando el tiempo de reacción, van creciendo las partículas, ¿verdad? Entonces es un crecimiento homogéneo. Si pueden observar aquí, no es tan homogéneo, pero la polidispersidad se va viendo beneficiada. Ahora, por otro lado, el tiempo que mantenga yo la reacción, si yo tengo una reacción que llevo 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, 40, 50 minutos, la partícula va a crecer, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que esa partícula ya llegó a su máxima capacidad y eso es debido a que la energía superficial llega a su máxima capacidad y ya no puede crecer más la partícula, ¿sí? Entonces, yo puedo dejarlo un tiempo infinito y prácticamente la partícula se va a mantener en el mismo diámetro, ¿verdad? Entonces, si pueden observar aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, ya alrededor de los 50 minutos, el tamaño de las partículas se estabiliza y ya no crece, ¿verdad? Esos son dos puntos importantes. Ahora, ¿qué sucede con la parte de la cristalinidad del material? Pues bueno, conforme yo voy aumentando el tiempo de reacción, el material se vuelve más cristalino. Eso es porque los defectos se van desapareciendo en la estructura cristalina y se va ordenando de una mejor forma. Ahora, ¿qué sucede con la parte magnética? Si pueden observar, igual, si yo tengo partículas pequeñitas, si yo tengo partículas pequeñitas y el tiempo de reacción lo voy aumentando, ¿qué sucede con la magnetización de saturación? Pues va aumentando y va aumentando casi de forma lineal, si lo pueden observar aquí. Y en todos los casos son partículas superparamagnéticas desde que empieza la formación. Ahora, aquí si hacemos un zoom en esta parte en el eje, vamos a observar que el ciclo de histéresis sí se abre, ¿verdad? Pero es mínimo, pues, o sea, es muy pequeñito. Esto se puede considerar superparamagnético, ¿verdad? Ahora, una de los estudios que se hacen aquí mucho para los materiales magnéticos es el estudio de la temperatura de bloqueo. Es decir, que la magnetización del material debe de estar por debajo de la temperatura ambiente para que se pueda manipular de forma sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí las partículas que sintetizamos en el laboratorio, su temperatura de bloqueo está en los 53 grados Kelvin, lo que nos indica que es un material superparamagnético y que puede ser utilizada en aplicaciones biomédicas porque está muy por debajo de la temperatura ambiente, ¿verdad? Ahora, otro análisis que le hacemos a las partículas también es estudiar el recubrimiento que sucede. Sin embargo, hay un detalle. Si pueden observar esta figurita aquí, que es la figura B, cuando yo sintetizo el material por descomposición térmica, bueno, aquí nada más puse una cadena, pero prácticamente imagínense la partícula y está rodeada por esas cadenas. Este es lo que se le conoce como un surfactante, ¿sí? O un tensoactivo. Y también mucha gente lo conoce como el capeo o la capa, ¿sí? Entonces, esta partícula es estable porque está rodeada de estas cadenas, ¿verdad? En este caso es el ácido leico, que es uno de los surfactantes más utilizados. Se pone en la superficie de las partículas de una forma bidentada. Entonces, si pueden observar esta zona, este enlace de aquí, esta zona es parcialmente negativa y se une a la zona parcialmente positiva de la magnetita. Entonces, si pueden observar, pues es una cadena alifática muy grande, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que esto pues nada más va a ser soluble en solventes orgánicos, en hexano, en benceno, en tolueno. Entonces, si esto lo inyectan a un sistema biológico, pues se va a morir, ¿verdad? Entonces, pues no es la idea. La idea es que pues se entre y haga de las suyas con las células malas, pero no que nos moramos, ¿verdad? No que perdamos ahí la vida, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es una reacción que se le conoce como intercambio de ligantes, es decir, quito esta capa y voy a agregar una que sea soluble en agua. Típicamente utilizamos nosotros lo que es el DMSA, porque el DMSA presenta estos enlaces de azufre y yo puedo sustituirlos por fármacos o por otros componentes que se pegan muy sencillo y aquí puedo hacer otra capa de un fármaco o de una proteína, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos saber es pasarlas de aquí para acá. Entonces, una forma de nosotros visualizarlo es a través de lo infrarrojo, donde podemos observar aquí la foto rojita, bueno, el espectro azul es donde tenemos un material, un coloide o un ferrofluido estable. Es decir, yo pongo las partículas en agua y no se precipitan. Entonces, eso me ayuda mucho para las aplicaciones biomédicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí?
Hasta aquí hemos hecho un material que es homogéneo, todas las partículas son iguales, están en agua, son estables, sí, es súper paramagnético, pero la pregunta es, ¿para qué nos va a servir? O sea, ¿cómo va a ayudar esto en la parte biomédica? Bueno, una de las partes interesantes aquí es lo que se le conoce como hipertermia. La hipertermia ya es un proceso que el cuerpo hace de forma natural. Por ejemplo, cuando uno tiene una infección, el cuerpo levanta la temperatura para matar a esos bichitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros vamos a generar una hipertermia, vamos a decir una hipertermia sintética, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a invadir la célula cancerosa, vamos a decirlo así, o la célula dañada con estas partículas, y lo que vamos a hacer es aplicar un campo magnético alterno para que libere calor. Esto vamos a tratar de generar al menos 42 grados por 30 minutos y con eso podemos matar la célula, ¿sí? Puede también utilizarse como un medio híbrido para quimio y radioterapia y que no sea tan agresiva. Sí, y esto generalmente pues no daña los tejidos que están sanos, vamos a decirlo así. Ahora, ¿cómo vamos a saber? Porque pues no podemos estar produciendo materiales en el laboratorio y estarlos metiendo, ¿verdad? Pues imagina, ya tengo uno, lo meto, no tengo uno, no. Tenemos una serie de procesos, un protocolo. Ese protocolo, ¿en qué consiste? Pues bueno, vamos a medir lo que se le llama el SAR o la velocidad específica de absorción, ¿sí? Que no es más que el calor que le estamos transfiriendo, el calor sensible, ¿sí? Que le estamos transfiriendo a la célula, porque la célula además está cambiando de temperatura, es un calor sensible. Entonces, si por ahí todos recordamos a qué se refiere el calor sensible, pues es el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, aquí nada más modificamos un poco para tener el SAR, ¿sí? Y en este caso, pues el calor específico, pues lo aproximamos al agua, ¿sí? Que es una caloría o 4.1855 joules, ¿sí? Y tenemos que hacer varias mediciones. La cantidad que nosotros vamos a meter de material generalmente no tiene que pasar de la solución del 1% en peso, ¿sí? Es lo máximo que podemos añadirle ahí a un sistema biológico. Y lo que vamos a calcular nosotros aquí es el diferencial de T con respecto al cambio de temperatura con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, a través de eso vamos a hacer unas curvas de calentamiento y vamos a ajustar los datos a la ecuación de Box-Lucas, ¿sí? Vamos a derivarlo y vamos a sustituir, vamos a calcular la derivada cuando el tiempo es igual a cero. Ahora, fíjense bien, aquí hay una situación muy interesante. Yo voy a calcular el SAR, ¿sí? O la potencia, la velocidad específica de absorción, pero fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a imaginarnos que este es el momento dipolar, ¿sí? Yo lo roto y el momento de yo rotar va a liberar calor, ¿sí? Y luego polarizo el campo, otra vez rota, libera calor, libera calor, libera calor, libera calor. Ahora, la velocidad con lo que lo voy a hacer es la frecuencia, ¿sí? ¿Sí? Si yo lo hago muy rápido, puedo liberar calor más rápido, con una tasa mayor, ¿sí? Si yo aplico un campo magnético grande, pues también lo voy a lograr. Entonces yo puedo hacer lo que se le puede decir como trampa, ¿verdad? Puedo tener un material muy malo, pero aplicar unas frecuencias altísimas y unos campos altísimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que tenemos aquí es la potencia intrínseca que lo que voy a hacer es normalizar el SAR con respecto a la frecuencia que voy a utilizar y al campo magnético. Esta variable fue introducida por Pancross en un artículo bastante interesante. Y entonces nosotros cuando nos comparamos con los demás materiales que se publican, pues es el ILP, ¿sí? Ahí es donde nosotros sí entramos. Y esto es bien interesante, compañeros, porque es algo que sucede mucho en el campo de ingeniería, ¿no? Yo puedo tener un material muy, muy malo, pero si las condiciones se adaptan a él, puedo manipularlo. Y entonces ahí va la parte ética que pusimos ahí en la sección de los principios fundamentales de la nanotecnología. O sea, yo tengo que saber que si mi material es bueno o es malo, en qué condiciones, en las condiciones que se va a operar en la vida real, ¿verdad? Entonces, bueno, algunas mediciones que hicimos nosotros, fuimos cambiando el campo magnético, ¿sí? Aquí vamos cambiando el campo magnético aplicado y se va monitoreando la temperatura con la que va aumentando el ferrofluido. Entonces, estas curvas las ajustamos a la ecuación de Box-Lucas, ¿sí? Y calculamos el SAR, ¿sí? Esta es la potencia, la velocidad específica de absorción, ¿sí? Y entonces, si nos
con algunas publicaciones que por ahí existen. Esta es la de nosotros, en nuestro trabajo. Tiene un ILP bastante elevado, ¿sí? Ustedes van a decir, ah, caray, pero mira, aquí presentas uno que tiene mucho mayor, que es la referencia número 7 de un artículo que por ahí tenemos. Sí, pero resulta que la concentración de estas partículas está por encima de la permitida. Más o menos 10 miligramos por mililitro equivale a un por ciento en peso. Entonces, por ejemplo, aquí ya le están metiendo el doble y no es el doble de ILP, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, ¿no? Se puede reportar, sí, si es una síntesis nueva, se puede reportar para que se mejore. Sin embargo, tenemos que compararnos con esta parte. Ahora, para eso, para yo poder pasar a otra etapa, ¿sí? A producir las partículas de manera masiva, tengo que entender qué es lo que sucede con la reacción química. Entonces, si pueden ver, la síntesis por descomposición pues lleva bastante química. Primero yo tengo el precursor, ¿sí? Que reacciona aquí con la oleilamina, que es uno de los materiales que se utiliza a 70 grados, y lo que genera es un hierro 2, el acetilacetonato de hierro 2, un intermediario, más algunos componentes. Este acetilacetonato de hierro 2 reacciona con lo que le llamamos con un diol, que le agregamos a la reacción, ¿sí? Para producir el hidróxido de hierro 2. Y el acetilacetonato de hierro 3 también reacciona con el diol y produce hidróxido de hierro 3. Este es inestable y se descompone en el oxidróxido de hierro, ¿sí? Generando agua. Y este de acá reacciona con el oxidróxido, generando la magnetita y agua. Ahora, los componentes secundarios que tenemos por acá, que es por ejemplo, es el acetilacetonato, reacciona con agua y hay una descomposición térmica que vemos por aquí, que lo vemos en el matraz, que se genera CO2, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, metanol, ¿verdad? Y también se consume parte del agua y se genera otra vez el hidróxido de hierro 3 que regresa otra vez para acá. Entonces, al final del día, yo tengo casi una reacción muy perfecta porque los pocos componentes que voy generando, pues es agua, metanol, CO2, ¿sí? O sea, hasta ahí está muy padre la reacción, ¿sí? Sin embargo, bueno, ahorita voy para allá, ahorita regreso. Vamos a mantener esa síntesis en la mente. Ahora, esa es la síntesis en general, ¿sí? Yo genero F3O4. Entonces, una idea interesante fue, a ver, podemos generar un material magnético. ¿Qué sucede si en lugar de tener F3, le quitamos algunos átomos a la estructura de F3 y le metemos otros átomos de hierro que tengan el mismo estado de oxidación, ¿sí? Y entonces la idea fue, si introducimos tierras raras a la estructura de magnetita, podemos tener un material magnético y que además tenga propiedades luminiscentes, ¿verdad? Y entonces lo que se hizo en este otro trabajo fue que introducimos partes de iterbio y de herbio. ¿Por qué estos dos componentes? Porque estas son unas tierras raras que generan luminiscencia, es decir, que cuando yo las excito con un láser que está en el infrarrojo que yo no veo, el material se excita y emite en el visible. Es decir, yo lanzo un láser, ¿sí? Y ese láser va a excitar el material y va a producir una luz que puede ser modulada dependiendo de la cantidad de tierra rara que le ponga. Entonces, el estudio que hicimos fue variar diferentes concentraciones de iterbio-herbio, ¿sí? De iterbio-herbio y estudiar pues las propiedades magnéticas y ópticas, ¿sí? A ver, ya se trabó aquí. Bueno, en lo que cambia. Ahora, se cambió, sí, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo mi material y mi material no está dopado, pues bueno, tengo una estructura cristalina bastante limpia, vamos a decirlo así, una estructura de espinela inversa. Y conforme yo voy dopando el material, ¿sí? Aquí es 1,1 de iterbio y de herbio, 10% mol de iterbio y 1 de herbio, así sucesivamente. Yo lo que voy metiendo son nuevas fases, ¿sí? Meto la fase oxidróxido, ¿sí? De hierro. Voy metiendo la fase hidróxido y óxido de hierro 3 y voy además metiendo los óxidos, ¿sí? Que van a generar propiedades luminiscentes. Sin embargo, estas fases, estos óxidos no son magnéticos, entonces me van a restar magnetización al material.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo un material que es bastante magnético y conforme lo voy dopando, va disminuyendo su magnetización, ¿sí? Sí, aquí pues, podemos ver tiene un decaimiento bastante interesante. El tamaño de partícula también se va perjudicando porque yo voy quitando precursor, ¿verdad? Ahora, la curva de ZFC, pues otra vez tengo un material que puede servir para aplicaciones biomédicas porque la temperatura de bloqueo está muy baja, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago las curvas de calentamiento, pues yo tengo un material, yo tengo aquí un material, la curva negra es el material que no está dopado. Y si pueden observar, la curva roja, ¿sí? Es el material que está dopado, ¿sí? Con 1% de iterbio y un 1% de herbio. Conforme yo voy aumentando las tierras raras en la estructura cristalina, va disminuyendo el poder de calentamiento. Ahora, ¿qué sucede con la parte de luminiscencia? Si yo no tengo tierras raras, pues no hay luminiscencia, ¿verdad? Ni siquiera puse el espectro aquí. Y voy agregando una concentración mayor y voy modulándolo de verde a rojo, ¿verdad? Ahora, bueno, y llega un momento en que ya cuando yo agregué muchas tierras raras, pues hace un efecto que se le conoce como quenching, ¿verdad? Se hace el quenching en el material, es decir, ya no emite. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, si nosotros recordamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, tenemos el momento dipolar y lo vamos rotando, ¿verdad? Entonces, en la estructura de la magnetita yo tengo dos hierros 3 y un hierro 2. Los hierros 3 se anulan entre sí los momentos dipolares porque un momento dipolar de uno va en una dirección y el otro en otra dirección. Y el hierro 2 es el que le da el carácter magnético. Entonces, si yo empiezo a descompensar la estructura cristalina de la magnetita, es decir, quito un hierro 3 y agrego un iterbio y un herbio en las mismas posiciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entonces el hierro 3 que se estaba anulando con el otro hierro 3, ahora ya no se va a anular. Entonces ya va a generar un magnetismo. Pero va a llegar un momento en que yo voy a quitar tanto hierro que voy a perderlo. Entonces, si yo doy la estructura de la magnetita y la descompenso, puedo mejorar el calentamiento. En este caso, la relación 1-1 es la que mejor nos funciona. Entonces, mejoro el calentamiento y además tengo una propiedad luminiscente. ¿Sí? Aquí pueden ver cómo emite en rojo y aquí cómo emite en verde, ¿verdad? Entonces ya tengo dos propiedades interesantes. Ahora, si yo también puedo jugar con la estructura cristalina. Aquí está la estructura. Lo voy a acelerar un poquito porque ya me queda poco tiempo. Podemos también jugar con la estructura cristalina y tener cubos y tener esferas, ¿sí? Y entonces, pues también en la parte de difractómetro también nos va a dar ahí unas características interesantes. Ahora, si yo estas partículas las recurvo también con DMCA, puedo utilizarlas para aplicaciones en absorción, ¿sí? Teniendo un material con una tasa de absorción bastante buena, ¿sí? Por ejemplo, utilizando un pH de 3, yo puedo remover 43.47 miligramos, por ejemplo, en este caso fue de cromo 6, por cada gramo de magnetita. O sea, es un material que es bastante bueno. La ventaja de utilizar magnetita en absorción es que yo meto la magnetita y puedo removerla magnéticamente junto con el cromo que está pegado en la superficie. Esa es una de las aplicaciones. Entonces, viendo o analizando las posibilidades que tenemos de yo utilizar magnetitas para aplicaciones biomédicas, magnetitas para absorción, pues bueno, vamos a ir recapitulando que la producción de materiales, de nanomateriales ha ido aumentando de forma exponencial, ¿sí? ¿Sí? Los materiales en general, los nanomateriales se han introducido en muchísimas áreas, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, y entonces esta producción va en aumento, ¿verdad? Entonces, tenemos que generar un proceso viable para generar estas partículas. Entonces, siguiendo la misma tónica, pues tenemos algunas problemáticas, ¿no? No podemos generar tantos solventes al medio ambiente, bueno, desecharlos, porque vamos a tener consecuencias muy graves. Entonces, el diagrama que les puse al inicio, pues ya lo modificamos. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un control del tamaño, voy a utilizarlo para aplicaciones biomédicas o ambientales, y voy a determinar su cinética química para poder escalar el proceso y llevar un proceso químico, ¿verdad? Entonces, lo que se hizo fue obtener la cinética química de esta síntesis, ¿sí? En este caso ahí están varias corridas, ¿sí? Se obtuvo la cinética química
¿sí? En este caso, pues tuvimos órdenes de reacción que dependen de la temperatura. Ahí están algunos órdenes de reacción interesantes. Y en base a eso, pues propusimos un proceso para generar estas partículas. Estas partículas van a tener, bueno, ahorita que cambie la diapositiva, este proceso pues va a tener dos zonas importantes y es lo normal en cualquier proceso químico, ¿sí? Que es la producción del material, ¿sí? En los reactores, el pretratamiento, el mezclado, el calentamiento y posteriormente la purificación de ese material, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el diagrama, como pueden observar, pues vamos a tener una zona de reacción y una zona de purificación. En la zona de reacción lo que vamos a hacer es entender las propiedades de control, si este proceso no es tan difícil de llevarlo a cabo. Y bueno, vamos también en la zona de purificación, pues qué requerimientos son los que necesitamos. ¿Por qué hicimos este análisis, compañeros? Pues porque es muy común hacer un análisis químico de esa forma. Es decir, cuando yo desconozco un proceso o desconozco una persona, ¿qué es lo que sucede? Pues uno la trata, ¿no? Uno la pone en escenarios. Es decir, cuando ustedes están conociendo a su pareja sentimental, pues la ponen a prueba, ¿no? O sea, no sé, un día, típicamente, ¿qué hacen? Le piden que los lleve, por ejemplo, a Altasia, ¿no? Llévame a Altasia. Y quieren ver cómo reacciona. A lo mejor su pareja sentimental dice, no, es muy caro, ¿no? Y entonces ya saben cómo es. O lo quieren llevar a un lugar un poco más, un poco más, vamos a decirlo, no quiero decir la palabra, ¿no? Un lugar más clásico, vamos a decirlo así. Y si quieren un lugar, y a lo mejor sí reacciona o no reacciona, o sea, ustedes ponen escenarios, ¿sí? Y las personas van reaccionando y ustedes las van conociendo. Así es como se estudian las propuestas, ¿sí? Yo tengo un proceso, ¿sí? Y lo que voy a hacer es hacer un modelado, ¿sí? Un modelado de ese proceso. Ese modelado es a través de un balance de materia por componente, un balance de energía en el reactor y un balance de energía en la chaqueta. En este caso supusimos unos reactores que son calentados de forma eléctrica. Este proceso es muy interesante, fíjense bien. Primero lo que hacemos es mezclar toda la materia prima, ¿sí? El precursor y todos los componentes que utilizamos, incluyendo el solvente, ¿sí? Lo mezclamos. Posteriormente hacemos un precalentamiento de 25 a 200 grados, ¿sí? Esto lo hacemos en un intercambiador de calor, entra el primer reactor donde vamos a llevar a cabo la nucleación a 200 grados. Sale del reactor durante un tiempo de retención de 2 horas y entra a otro intercambiador de calor donde lo vamos a pasar de 200 a 270, ¿sí? Esto es por cuestiones de seguridad, porque ya a 270 empiezan las explosiones de CO2, generación de CO2. Llegamos a este tercer reactor donde tiene un tiempo de retención de 60 minutos y lo llevamos hasta su punto de ebullición del solvente, que son 315 grados. Sale de ahí y lo enfriamos de forma súbita. ¿Por qué de forma súbita? Porque si entre más tiempo, recuerden por ahí, pues vamos a tener un tamaño diferente. Entonces nosotros queremos que los lotes sean iguales. Posteriormente tenemos aquí el efluente del reactor a 25 grados. Pero aquí hay un problema. Ustedes me van a decir, oye, pero nos acabas de presentar que la reacción está muy padre y casi no se generan subproductos. Pues sí, pero si ustedes observan, estoy metiendo muchos componentes y si por ahí recuerdan de las clases de reactores, yo siempre tengo una conversión, ¿sí? Entonces, al final del día voy a tener una mezcla de magnetita y todo lo que añadí. Entonces necesito una etapa de purificación. Entonces, en este caso, aquí hacemos un mezclado con solventes, que es la única forma de extraerlo, con una mezcla de etanol, acetona y hexano, y lo metemos a un decantador magnético donde por el fondo sacamos las magnetitas y aquí implementamos un sistema de recuperación del solvente con un flash, donde después se comprime la muestra y se regresa al proceso. Entonces los resultados que nos arrojan, pues bueno, son las gráficas de respuesta, donde podemos observar que perturbando, en este caso la composición de entrada, la temperatura, tanto la temperatura como la composición se mantienen estables, tanto en la etapa de nucleación como en la etapa de crecimiento. Es decir, que el proceso se puede llevar a cabo en la vida real, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en la parte de purificación? Pues bueno, se optimiza esta zona, ¿sí? A través de la presión de operación del flash y lo que tenemos son porcentajes de recuperación de los solventes, en algunos casos buenas y en otros casos relativamente bajas, ¿verdad?
Entonces, si pueden observar aquí en la corriente de desecho, que es la que va hacia afuera, ¿sí? En la corriente de desechos, a ver, que es la corriente azul, pues sí tenemos unos porcentajes básicos aquí bastante altos, ¿verdad? Tenemos 42 por ciento de algunos solventes. Entonces aquí tenemos una área de oportunidad. Entonces, en resumen, esta ruta de síntesis que les acabo de presentar para producir magnetitas, pues bueno, es importante tener en cuenta que la velocidad de agitación es crucial para controlar el tamaño de partícula, ¿sí? Si yo dopo las partículas con algunas tierras raras, puedo mejorar el calentamiento, ¿sí? Y además introducir nuevas propiedades que no tiene la magnetita por sí sola, que en este caso que son propiedades ópticas. Y finalmente, las partículas sintetizadas presentan velocidades, tasas específicas de absorción altas y se pueden producir por el proceso que anteriormente se propuso, ¿sí? No sé si iba muy rápido, y pues fue todo. Es un paseo rápidamente por la síntesis. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Chuy, por tu presentación, doctor Jesús. Si alguien tiene preguntas, por favor, adelante. Argelia, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Muy interesante tu plática. Tengo algunas preguntas, solamente voy a hacer dos, que me parecen las más, bueno, para mí las que quiero conocer, ¿no? La primera es en relación a este dato que nos proporcionaste en relación a que para probar en los sistemas biológicos se recomienda no exceder más allá del 1% en peso de los, de las partículas, ¿no? De la magnetita en este caso. Ese dato de, o sea, conforme o con base en qué lo obtienen, sí, o sea, ¿cómo establecen ese número, no? Sí, gracias por la pregunta. Generalmente, bueno, estas partículas que nosotros sintetizamos se prueban en un grupo, en el grupo de investigación que participé, ahí en Ocotlán, Jalisco. Tenemos unos biólogos. Estos biólogos tienen el protocolo de introducir no más de un 1%. Ese es de entrada, bueno, el porcentaje que ellos utilizan, ¿sí? Ahora, si nosotros revisamos... ¿Con base en qué? ¿En el peso del animal o...? No, o sea, ellos, eso sí, esa parte sí no estoy muy relacionada. Sí, pero esas decisiones las toman los biólogos, agarran el ratoncito y ellos saben qué cantidad, qué líquido, bueno, cuál es la cantidad de líquido que le van a introducir al ratón y esa cantidad pues tiene que ir al 1%. Ahora, generalmente la mayoría de los artículos reportan esa parte, pero como yo no estoy involucrada en la parte biológica, pues sí desconozco el porcentaje. ¿O cuál es por qué se toma el 1%, pues, y no más? Sí, gracias. Y la otra pregunta sería, justamente en cuestión biológica, se ha visto que la acumulación de hierro, bueno, esto obviamente va a depender de qué tanto hierro inyectes, ¿no? Al animalito, y si esto llega a cuestiones clínicas, pues a la persona. Pero tiene ciertas, o sea, la acumulación de hierro provoca ciertas consecuencias negativas en el cuerpo. ¿Tú conoces si hay algún otro material diferente al hierro, algún otro elemento, o que se pudieran hacer nanopartículas de otro elemento que también pudieran presentar esta propiedad de superparamagnetismo y aplicarlos a hipertermia? Sí, generalmente cuando uno inicia en la parte de materiales magnéticos utiliza el F3O4 porque es el más biocompatible. Si hay otros materiales que son magnéticos, por ejemplo, a veces lo que se hace es dopar las partículas con níquel y lo que se hace es un óxido de hierro con níquel o de cobalto, ¿sí? Para aumentar la propiedad magnética. Sin embargo, cuando uno empieza a dopar la partícula con níquel o cobalto, que son magnéticos, empieza a abrir el ciclo de histéresis y ya no se vuelve súper paramagnético. Además, el níquel y el cobalto son más tóxicos. Entonces, no, la única forma de utilizar un material magnético y que sea lo más próximo a ser biocompatible es con magnetita, con F3O4. Ok, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bien, bueno, si no hay más preguntas, a mí me pareció demasiado, muy interesante tu plática, doctor Chuy. Quisiera preguntarte entonces respecto a los sistemas de control que utilizaste ahí en los reactores. ¿Qué estrategias de control usaste para mantener las condiciones hidrodinámicas que ensayas en el laboratorio para hacer el escalamiento a reactores, por ejemplo? Gracias por esa pregunta. Generalmente cuando nosotros estamos pensando en el escalamiento, tenemos que ver los dos escenarios, ¿sí? El primer escenario es ver si cuando yo opere el proceso va a ser viable desde el punto de vista técnico, es decir, que la temperatura no va a disparar con una perturbación, sí, etcétera, etcétera. Entonces, típicamente, bueno, los sistemas de control que se utilizan a nivel industrial pues son control retroalimentado, que es el que implementamos aquí, y los controladores que se pusieron en los reactores son controladores PI, que son los más comunes, ¿sí? Es decir, si no hubiéramos podido controlar la reacción con un sistema retroalimentado y PI, pues buscamos una estrategia más compleja, ¿no? Control geométrico, etcétera, etcétera. Pero en este caso funcionó bastante bien. Ahora, esa es la primera etapa. ¿Sí? La segunda etapa, cuando nosotros ya vamos a escalar el proceso ya real, lo que hacemos es un escalamiento de similitud hidrodinámica, es decir, el número de Newton o se tiene que mantener el número de Reynolds igual tanto en el sistema piloto como en la planta real, pero esa no hemos llegado. Sería la siguiente etapa que procedería a hacer ya el escalamiento, pero ya real, sabiendo que ya no nos va a explotar pues ahí en el laboratorio los matraces que vamos a implementar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias por la respuesta, doctor. Argelia, ¿otra vez? ¿Puedo hacer otra? Sí. Claro. Claro. Yo trabajo con sistemas de liberación de fármacos. Entonces, se me ocurrió, y no sé si sea posible, si tú me puedas orientar, esta cuestión de la hipertermia. Ya ves que hay nanopartículas de diferentes cosas que responden a estímulos, ¿no? A pH, bla, bla, bla. ¿Se podría, por ejemplo, aprovechar esto de inducir, o sea, el que se les induzca el campo magnético y eso genere calor como aparte de esta aplicación en donde van a como a matar las células por esta elevación de temperatura? Eso también se podría aprovechar, por ejemplo, como para justamente controlar la liberación de una molécula, o sea, que algún tipo de enlace, si se une una molécula de interés a la nanopartícula, algún grupo de la nanopartícula, o sea, el hecho de incidir un campo magnético, que eso ayude o promueva a que algún tipo de enlace se pudiera romper, o los enlaces, o no, eso todo lo se tendría que hacer de manera química a través de una enzima o algo así, o podría, digo, se me ocurrió, ¿no? No sé si estoy diciendo alguna cosa fuera de lugar. No, sí, no, o sea, el campo magnético lo único que va a hacer es tener, o sea, por ejemplo, si tiene la molécula, el átomo, vamos a imaginar la estructura cristalina de la magnetita y está rodeada de N moléculas, vamos a decirlo, que típicamente todas las que mencionó usted son orgánicas, va a entrar el campo magnético y los va a orientar, pero no va a hacer efecto sobre el capeado, que es como típicamente lo conocen. Pero lo que sí puede ayudar es que sea una terapia doble, es decir, si se va a inducir un fármaco o va a liberar un fármaco en específico en esa zona, pues que lo deje, que actúe y que además promueva un calentamiento. ¿Sí? Eso sí se podría tener una terapia híbrida, sí, eso sí. Y no sé si alguno de estos fármacos tenga efectos secundarios, no lo desconozco, a lo mejor se podría bajar la dosis, porque al yo aumentar la temperatura, pues pongo a la célula o al tejido un poco más débil, no sé, desconozco también esa zona, pero liberar
fármaco a través de campo magnético, no se podría, porque no hay respuesta, pues, de las moléculas orgánicas a campos magnéticos. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctor Jesús Ibarra, por tu interesante presentación. Te agradecemos la presentación. Estamos ya sobre tiempo y bueno, en nombre de los departamentos de Ingeniería Química, Electrónica, Biomédica y de Ingeniería Física, te agradecemos tu charla. Muchas gracias y muchas gracias a todos por su participación. Gracias, doctor Carlos. Entonces, gracias por tu participación y te estaremos enviando por allí una constancia de tu participación. Cuídate mucho y gracias a todos. Gracias a ti por tu presentación, Chuy. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias al teleauditorio. Bye.